Quiero saludar con enorme cariño, mucha admiración a mi querido abogado que llevas participando con nosotros ya un buen tiempo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional. Eres un éxito en este espacio. Tu claridad, la contundencia, la información que has traído durante tantos meses ha sido verdaderamente algo digno de tomarse en cuenta. Hoy arrancamos con el tema del caso Colosio. En aquel año de 1994, Miguel Montes García, que entraba a la residencia de Los Pinos en ese momento, donde tendría una reunión inmediata con Carlos Salinas de Gortari, sin titubear, al momento de llegar frente a Carlos Salinas, le extiende un documento y le dice: señor presidente, concluí su mandato, el asesino de Luis Donaldo Colosio es Mario Aburto Martínez. Se acabó, no dijo nada más. 25 años después, ¿qué ha pasado? Parados? Exacto. Bueno, primero que nada, recuerda que se ha dado por los 25 años. Otra vez estuvo el tema de Colosio, salió una serie de Netflix, salieron varios reportajes. Se dio que la familia de Colosio, fue como la familia de Mario Aburto, le entregó una carta al presidente de la República donde le piden que revise el caso. De todos los fiscales que han pasado, recuerda que estuvo Chapa Besanilla, el último fue Luis Raúl González Pérez, que hoy está en la Comisión de Derechos Humanos. Todos defendieron siempre la tesis de un asesino solitario. Aburto, esto quiero que quede bien claro, porque yo conozco el expediente, es muy claro en donde dice que él sí es culpable de la muerte, pero no el segundo disparo. Él siempre lo ha declarado. Él ha dicho, a ver, sí, fue un accidente, y sí, corresponden las pruebas. Corresponde todo eso, sí, es culpable. De pólvora, de raizonato, sí. Pero él siempre ha alegado que el segundo disparo él no se lo pudo dar. Recordemos que había una doctora que la tenía Colosio, que decía que era otro calibre diferente el que tenía en el cuerpo. Eso nunca se pudo comprobar. En la serie de Netflix lo que hacen ahí es dejar periodísticamente al aire prácticamente pues que la bala la esconde fiscal Montes y nunca la entrega. Después vino Chapa, donde ya había hecho una tesis contra Tom Cortés, que era el segundo tirador. Se desdijeron todos los testigos y automáticamente sale corrido, y a final de cuentas terminamos como empezó, con una tesis de un asesino solitario. Para el pueblo de México, pues el responsable fue Salinas de Gortari, la sentencia popular fue esa. Y a final de cuentas, lo que decíamos, sí, ¿no? Decía, está pelón, ¿no? Así como cuando decía, ¿quién mató a Plutarco Elías Calles? Cállese la boca, señor, siempre te decía, ¿no? Acá pasó exactamente lo mismo. ¿El problema cuál es? El problema central es, el presidente le están pidiendo que se reabra la investigación. A Andrés Manuel López le están pidiendo Obrador que se vuelva a abrir la investigación. ¿Y tú qué sugieres? Yo creo que sí, yo creo que hay elementos para poderla abrir. Hay 2 pruebas supervinientes, 2 testigos, que en estos momentos, dato que te lo doy, pues es una primicia, están pidiendo ser testigos protegidos ya en Gobernación, porque ellos, después de 25 años, pues son gente que tuvo que ver con los hechos. Y que tienen información, y no la han dado, pero eso, bueno, ya pasó bastante tiempo, yo creo que entonces, gente de información que ha estado en Gobernación. En Gobernación. Perdón, gente de Gobernación que ha estado en estos recientes 25 años, piden ser testigos protegidos. Sí, están pidiendo esos protocolos para otorgar las pruebas y que se reabre el caso, ¿no? Ellos dicen alegar nuevas pruebas que no están en el expediente, como pruebas supervinientes. Yo no sé si fueron omisos o las quitaron o algo pasó, pero ellos dicen que las tienen y las quieren presentar. Entonces, ¿se puede después de...? Sí, o sea... Siempre en pro de la verdad, pero es decir, si tú omitiste una prueba durante 10 años siendo teniendo un puesto importante en Gobernación, por decirlo así, ¿no hay castigo contra esa persona? Mira, ya habría una prescripción, y aquí lo que habría que ver es qué tipo de prueba es y a dónde se va la verdad. Recordemos que Aburto está confeso por el homicidio, o sea, no habría un reconocimiento de inocencia para decirle que no lo mató él, ¿no? Aquí lo importante sería esclarecer qué fue lo que pasó realmente, cómo se dieron las cosas, porque muchas versiones de él no concordaban. Unos decían que sí, que se parecía, hubo mucha gente en el camino, muchos homicidios quisieron pasar por narcomenudeo,
en la ciudad de Tijuana, entre ellos el comandante de la Policía Judicial de Tijuana, que lo mataron y lo acusaron de narcomenudeo. En fin, fue una vendetta impresionante. El Ministerio Público que tomó a cabo la investigación también falleció. O sea, si te das cuenta, hay bastante gente que ya pues, en 5 años ha fallecido, unos de muerte natural, otros diferentes. De las otras Rodallegues, que estuvo involucrado, también falleció hace un año. De las otras Rodallegues era gente de seguridad que pagaban los Alcántara para vigilar al candidato, y de las otras pues estuvo declarando. A final de cuentas los Alcántara declararon que ellos le pagaban a los ciudadanos de Aldo Colosio, el famoso Grupo Tucán. A ver, un poco más despacio en este sentido, Oscar Valdés. Estás diciendo que parte de los testigos que no han sido protegidos, de aquellos que fueron a declarar, o por un tema de seguridad, algo de del modus operandi, en fin, ¿los han matado? Sí. ¿A cuántos? Más o menos 16 personas. ¿Qué estás diciendo, Oscar? Sí, o sea, lo que pasa 16 personas sí, con información sí, sobre el caso Colosio. Sí, muertos. Muertos. Durante el tiempo de declaración, dirá sí, declarar. Muertos. Literal, así no había otro. Es delicadísimo. Claro lo que es delicado, diciendo. Porque a final de cuentas, pues ni el PAN ni el PRI querían entrarle al toro. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la gente empezó a morir, decían que fallecían, y entonces el expediente pues se fue minando, hasta que ya le juegan al olvido, ¿no? ¿Tú ya hablaste con el presidente López Obrador sobre este tema? No, llegó la misiva al presidente López Obrador, el presidente la está analizando, va a tomar su decisión. Yo creo que sería importante pues que se abriera un expediente y que con estas personas que se están acercando, pues se vea realmente cuál es el peso de las pruebas que tienen para poder ver la verdad. Te comento, no va a salir aborto absuelto. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de inocencia, él lo mató. Lo que él está diciendo es que el segundo tiro no lo hizo él. Y ahí siempre nos quedamos en ese sentido. Bueno, ¿quién le dio el segundo disparo? Porque ya también está comprobado que es imposible que él haya dado un giro de esta manera para darle en la parte baja del abdomen el segundo tiro. Y lo más importante, la responsabilidad de saber si hubo realmente un segundo tirador, las balas dónde están, porque decían que habían sido dos disparos de calibre diferente. Este tipo de cosas, pues la gente se fue diluyendo, pues ya pasaron 25 años. Somos un país que le juega mucho a la memoria histórica del olvido, pero sí es importante que se haga un recuento de los daños para que yo creo que esas gentes que han fallecido en el camino... Pues que han asesinado, ¿no? Han matado. A ver... Para concentrarnos un poquito, es que este dato es espeluznante y es por primera vez se dice esto del caso. Así de sencillo. Sí, los han matado. 16 personas sí, que han declarado en el caso Colosio, los han matado. Sí. ¿Cómo han muerto? Pues unos los han asaltado, otros los secuestraron, pero la mayoría es muerte violenta. O sea, no hay uno de muerte natural. No, salvo de la Sota, que murió el año pasado de enfermedad, los demás todos han fallecido. ¿Y este grupo del Tucán, de qué estamos hablando? Era un grupo conformado por que lo pagaban varios empresarios para cuidar al Aldo Colosio, y ese grupo lo manejaba de la Sota Rodallegues, que era un grupo que financiaban los Alcántara. O sea, ¿para qué? Para que lo protegieran. Recordemos que el delegado del PRI en Oaxaca era José Murat, hoy cuñado de los Alcántara. O sea, esas líneas de investigación se quedaron en el aire. No, se quedaron en el aire. Ahora, en este caso, y para irnos a pausa, si el presidente Andrés Manuel López Obrador decide, porque va a tener que ser su decisión, sí, ¿verdad? Si él decide abrir el caso, se llama a declarar, por ejemplo, al presidente Salinas, se le sigue diciendo presidentes, pero al expresidente Salinas de Gortari, por ejemplo. Sí, obligado. ¿Por qué nunca se ha llamado al banquillo? Obligado. Manlio Fabio, obligado. Obligados todos. ¿Por qué nunca se han...? Porque al final de cuentas, pues, vamos a ser muy claros, eran juez y parte del asunto. Ah. Cuando hablamos de una fiscalía autónoma independiente, por eso nadie les quiere los resultados, porque son fiscales a modo, son encargos de sus amigos. Cuando tengas un fiscal independiente que haga una investigación real, le vas a creer porque entonces tiene la fuerza
y la convicción de decirte que está diciendo la verdad porque no depende de ti. En el caso de los fiscales de Salinas, pues todos eran fiscales del PRI, todos eran cuates del PRI, eran empleados del PRI, pues ¿cómo iban a agredir al PRI? Ese es el problema. Pues es sorprendente, de verdad, bastante sorprendida de esta declaración. Fuertes declaraciones, Oscar. Pues el asunto ahí está, yo creo que se puede abrir las investigaciones. Si se investiga prácticamente estas personas que declararon y que luego aparecieron muertas y que decían que iban a tener pruebas y no entregaron nada, primero, ¿por qué no las protegió en su momento la PGR? Que es lo que tenía que haber hecho. Recordemos que el testigo protegido apenas en México tiene muy poco. Ese tiempo no estaba. Y si te protegía, pues te protegía el CISEN o el Estado de Amor Presidencial, que era parte de lo mismo, ¿no? Ya estaba muy viciado. Era un ambiente demasiado viciado. Vamos a una pausa, regresamos contigo, Oscar, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Oscar Valdés, @Dr. Dr. José Oscar V. Dr. José Oscar Valdés. Volvemos. Recordando parte del caso Colosio, Oscar Valdés, recordé ahorita aquella muerte un poco extraña de Ruiz Massieu en su departamento en Nueva York, sí, del hermano. El hermano, que había sido el fiscal encargado y luego se retira y acaba muerto en un asalto en su departamento en Nueva York. Para que veas cuánta gente hay. ¿Esos son parte de los 16 que estás mencionando? No, él no estuvo en la investigación del licenciado Colosio, él estuvo en las elecciones de su hermano Ruiz Massieu. Él estuvo a cargo de esa investigación. Recordemos que lo habían dejado como su procurador y después ya salió mal. Fue cuando se va a la oposición, lo cobija Porfirio Muñoz Ledo, sale que los demonios han triunfado, se va a Nueva York y después no llegó ni a los 3, 4 meses y lo asaltaron en su departamento y lo mataron. ¿Cómo entiendes, Oscar Valdés, tú como doctor en Derecho Constitucional, como una gente cercana dentro de la Cuarta Transformación, desde la parte de las leyes, de un fiscal, por decirlo así, que no eres a modo, ¿cómo entiendes toda esta cloaca, todo este mugrero? ¿Tiene que salir a la luz o tendrán que ser expedientes reservados de un Estado? Porque los ciudadanos debemos de estar al tanto de todo esto. Mira, yo creo que lo importante en este asunto, por la trascendencia que fue, los millennials no lo recuerdan, pues fue hace 25 años. No había redes sociales, no existían las redes sociales. Si han visto las redes sociales, créeme que esto se hubiera complicado bastante el tema. Simplemente nos hubiéramos enterado de quién había fallecido y por qué falleció y que tenía que ver con el caso Colosio, y eso nunca pasó. O tendríamos miles de más videos circulando, muchas cosas, ¿no? No pasó esto, no había redes sociales. Yo creo que fue en el entramado desde el poder. Al final de cuentas, es inevitable que recordemos lo que decía Diana Laura, la esposa de Colosio, que estaba en contra de la investigación y que siempre decía que estaba en contra del PRI, y siempre así lo sostuvo. Al final de cuentas, mucha gente, Camacho Solís, que había hecho un relajo con el STLN y que estaba en contra de Luis Donaldo Colosio, hasta que un día lo entrevistaron, dijo: la bala que mató a Colosio también mató a mí políticamente, yo no fui el beneficiario de la muerte, lo dijo él muy claro también. Yo no le beneficié de la muerte de Colosio, al contrario, esa bala me mató también a mí políticamente, y así fue. Recordemos que Camacho después de ahí pues ya no pudo levantar prácticamente el vuelo, ¿no? Yo creo que fue algo desde el poder, algo muy bien orquestado. Recordemos que el Estado Mayor Presidencial eran las nanas del presidente de la República, y en lugar de velar por los intereses, velaban por el presidente y por su familia. De veras, o sea... ¿Y no es esa la labor del Estado Mayor Presidencial? A ver, el Estado Mayor Presidencial ¿cuál es la labor? Fue creado por Miguel Alemán para proteger al presidente de la República. Y a su familia. Y a su familia. Para eso fue hecho. Era una guardia pretoriana. Cuando yo lo que tenían que haber hecho era, una cosa es que vigiles al presidente y otra que le soporte las tonterías al presidente. El Estado Mayor se convirtió en guardias o pilmamas de los juniors que hacían escándalos, y a final de cuentas pues nadie les decía nada. Queda claro. Entonces ese fue el error de ellos, y hoy por hoy qué bueno que ya no existen, porque el presidente pues ya no está en ese supuesto que lo estén cuidando estas personas. Pero yo allí estoy en completo desacuerdo contigo. Mira, yo creo una cosa bien importante, porque me ha tocado vivirlo cerca de Palacio Nacional. Es un hombre muy accesible, cualquier gente puede ver. Andrés Manuel López Obrador es un hombre accesible. Muy accesible.
Luego te recibe una carta, te ve, sale a saludarte, no traes la parafernalia de que lo quieras saludar y el hombre ponga 5 o 6 codazos para que te acerques a 10 metros. Aquí no pasa nada de eso. Él tiene pues él es así, dice que el que nada debe, nada teme. Yo he visto a la gente que lo aprecia. Ya me queda claro que hay gente que tampoco lo aprecia, ¿no? Es como en todo. Pero la gente que se acerca a saludarlo para tomarse la selfie, para preguntarle cómo está. Y él es así, o sea, al final de cuentas es su estilo. Le gusta viajar en aviones pues comerciales, la gente va, se le acerca. Es un presidente de acercamiento, es su estilo, él es así. Entiendo los estilos, entiendo las formas, nada más que cuando tienes una investidura presidencial, sería terrible que algo te pasara, ¿no? Mira, a mí me queda claro, por ejemplo, es que aquí tenemos una cosa muy importante. Tenemos 70 años de ver un presidente rodeado de más de 600 guardias de seguridad pagados por el Estado para que no te acerques. Al presidente lo hacían. ¿Quién lo vestía? Pues está en un presidencial. No te acerques al presidente, no sientes ahí, hagas un lado, agáchese, quítese. Así estaban. Era un presidente inalcanzable. Nunca lo podías ver, no lo podías tocar. Así era. O sea, a final de cuentas, el Estado estaba hecho para eso, para hacerte sentir presidente. Aquí no lo hay, o sea, son cosas de estilo. Yo prefiero un estilo actual, así como lo ves, franco, que le puedes comentar las cosas, a que de repente llegaras a ver, porque me tocó ver a varios presidentes de la República, y hacías antesalas, de veras, para poderlos ver, 3, 4 minutos, te decían que sí, te decían que no los volvías otra vez a ver en tu vida, y al final de cuentas delegaban. Sí, pero él no delega. Lo que es preocupante es que le llegue a pasar algo. A ver, mira, yo creo que ahí en ese sentido... O sea, no todos son queridos. Claro, es decir, a ver, es el presidente de la República. No estamos hablando de un puesto que no amerite la protección. Bueno, conozco gente que me dice, Oscar, Fer, si yo me entero que Andrés Manuel López Obrador va en el avión que yo voy, si me bajo, no me subo. Sí, pero mira, vamos a ver... Porque me pone en riesgo. Vamos a ver un referente, por ejemplo, ¿quién es como el presidente López Obrador? Mújica, el de Uruguay, igual. Y no ha pasado nada en Uruguay. Y viaja el presidente en las comerciales y no tiene guardias y no tiene guarros, y ahí tiene esa Mújica. Sí, nada más es que el tamaño del país también importa, ¿no? Tamaño de la... No estoy denigrando ni mucho menos, ¿no? Pero pues aquí tenemos un vecino distinto, aquí tenemos otro tipo de relaciones internacionales, aquí tenemos otro tipo de gente que está a favor y en contra. Mira, a mí me queda claro que el estilo del presidente, digo, sí se le ha sugerido pues que se tenga más seguridad. ¿Sabes qué? Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. No 600 guardias, pero tampoco ninguno. O sea, hay un video circulando ahorita donde hay un tipo en el aeropuerto que se le empieza a acercar y ya le empieza a tirar ya mal tema, ¿no? ¿Cómo sacas a tu presidente de eso? O sea, ¿cómo sacas de una eventualidad? Oye, por lo menos tener, pues si no 600, pues traer 10 que te cobijen. Mira, en el caso de la seguridad del presidente hay gente cercana que lo protege, no son militares, no están armados, pero son gente que ha estado con él toda su vida, desde que estaba como jefe de gobierno. ¿Y lo pueden sacar de un problema? Yo creo que sí. O sea, al final de cuentas, hay una ventaja enorme que tiene el presidente, ¿cuál es? No tiene miedo. No tiene miedo. En una ocasión le preguntaron, oiga, presidente, ¿y usted, por ejemplo, no tiene miedo en un tumulto de gente? Y me dice, va a pasar lo que me tenga que pasar. Y así piensa el presidente de la República, pero no lo vamos a poder cambiar, ¿eh? Ya se lo han sugerido 3, 4, 5, 6, 7, 20 gentes. Lo entiendo. Y así es el presidente, le gusta estar cerca de la gente. Me queda claro, por ejemplo, también vamos a ser muy claros. No es lo mismo la presidencia de hace 20 años a la presidencia de ahora. Y perdóname, es muy distante. Es muy distante, de verdad. Ningún mexicano queremos que le pase nada. O que le pase algo, pues. Porque si le pasa algo, estaremos en un brete. No, estamos en un problema muy, muy serio. ¿Sí? Muy mayúsculo, severo. En un problema severo. Sí. Entonces, la vulnerabilidad que se vive, pues si lo vivimos como ciudadanos, ¿cómo no lo vas a vivir como presidente? Nada más
que nos escuche, que se cuide. Mira, lo importante yo creo que lo cuiden. Tocando ese tema, yo creo que por eso sería importante que se reabriera el caso Colosio bajo unas líneas nuevas de investigación que nunca se tocaron. ¿Por qué? Porque debes saber la verdad. Para que hagas lo que hiciste necesitas poder. Esto no fue un asesino solitario que llegó y compró un arma y fue la hizo. No, que queda claro, o sea, que necesitas poder, por supuesto. Porque esto fue hecho desde arriba. Entonces, al final de cuentas, que es hoy que ya no tienen el pandero, hoy que se les acabó el pandero, yo creo que una de las líneas de investigación y algo interesante será que la cuarta transformación realmente diga la verdad, que fue lo que pasó. Digo, merecemos la verdad. No, bueno, no está discusión, Oscar. Por supuesto que merecemos la verdad. Y merecemos la verdad no solo del caso Colosio, del sexenio pasado. De todo, o sea, del saqueo que hubo de este país, de todo lo que ha pasado, de asesinatos que pues en Posadas, en fin, tantos asesinatos. Mira, si te pero das ¿qué cuenta? crees? Otros tantos que no son estas figuritas públicas que han perdido la vida por bueno, periodistas, por denunciar. Ha habido un problema aquí también grave contra los periodistas que hacen su trabajo y que al final de cuentas por hacer una denuncia, pues automáticamente ahora es muy fácil para los gobernadores decirles que estaban en narcomenudeo, que tenían problemas de narcotráfico por la misma inseguridad que hay en sus estados. Cuando yo lo que debería ya de quedarse es un organismo internacional y nacional que respalde a la gente que tiene medios de comunicación, porque sí es muy delicado el tema. No, hombre, imagínate, y esta gente no se toca el corazón. No, para nada. No queda claro. Oscar, es un deleite hablar contigo. Manténnos informados de si se abre este caso, qué decide el presidente López Obrador. @DR Oscar Valdés. Y próximo lunes nos vemos aquí. tenemos mucho más que compartir.